Bueno, pues vamos a hablar ahora del carácter de Paco, de su personalidad, ¿no? Que era una persona muy especial. Paco no era una persona convencional. Como muchos otros artistas, su carácter es complejo y contradictorio. Fue tan indomable y enérgico como su forma de tocar la guitarra. En opinión de algunos de sus amigos, fuera de su círculo íntimo, Paco era seco, rudo, difícil, demasiado estricto y parecía que muchas veces se esforzaba en resultar antipático. Era también callado y tímido. ¿A quién se parecía? A don Antonio. Su primera mujer, Casilda Varela, que después vamos a hablar de ella, el día que lo conoció le dijo a sus amigas: ¿y este tío por qué es tan raro? Tengo que descubrir por qué. Y sí que lo descubrió, sí. En el documental Paco de Lucía, La búsqueda, que dirigió su hijo Curro Sánchez, que es este chico que está en la pantalla, comenta: A partir de que la vida me ha ido bien, del reconocimiento de que soy famoso en el mundo, que gano dinero, que todo el mundo me llama maestro, soy un amargado. Soy un amargado porque ya me ha puesto en un nivel en el que si estoy por debajo me critican. Entonces, con el carácter mío, el carácter que imprimió mi padre en mí, de eso de la perfección y de estar siempre a nivel de lo que la gente espera de ti, eso no es agradable, eso es un suplicio. un suplicio. La verdad es que Paco sufría mucho. Paco actuaba para él. Creía que si estaba satisfecho con su papel, eso se transmitiría al público. Aunque siempre conseguía que la gente captara la magia de su música, pero eso era a pesar de él. Nunca estaba satisfecho. Ya os digo que nunca estaba satisfecho. En él pesaba mucho más lo que a su juicio hacía mal que lo que creía que le salía bien. Aunque él no dependía del público para saber si lo había hecho bien o no, tocaba para realizarse y para sacar lo que tenía dentro. Si no lo conseguía, al margen de la cantidad de aplausos, que siempre eran muchos, al margen de eso, se sentía frustrado. Era muy inseguro. Estaba siempre con la continua paranoia, fijaros lo que os voy a decir, la continua paranoia de ser siempre un permanente impostor, de que su música no era tan buena, pero que de alguna manera había conseguido engañarnos a todos. Vivía su genio, su talento como un don, pero también como una tortura. Hasta ese punto de incertidumbre en sus capacidades llegaba el mejor y el mayor genio de la guitarra que ha tenido el mundo. Para él las 3 horas anteriores a la actuación era una tensión de nervio que le llevaban a sudar y a angustiarse. Sentía mucho miedo, miedo de sí mismo, miedo de no estar a la altura y al nivel de lo que se esperaba de él. Siempre tenía la impresión de que tocaba mal, sobre todo en España, donde el público estaba lleno de guitarristas a los que él conocía y no quería defraudar. Se sentía insignificante en esos macroconciertos que tocaba para 10.000 personas, él solito en el escenario con su guitarra. Era tal su nivel de autoexigencia que estaba en un permanente estado de angustia. Iba yo en mi coche a jugar al fútbol y de pronto sonó alguien tocando la guitarra por alegría. Digo, coño, qué bien toca ese tío. Y me quedé como extrañado. Y de pronto reconocí que era yo. Automáticamente ya dejó de gustarle. Aunque había veces, según él, pocas, en las que se sentía plenamente realizado, contento y feliz de lo que estaba haciendo. Decía que entraba en un estado de éxtasis mágico. Comentaba que los artistas actuaban para poder disfrutar de esa sensación plena y satisfactoria. Dice, es como una droga, natural, pero una droga. En la entrevista de Buenos Aires, uno de los presentadores le pregunta acerca de este estado de gracia y de si eso se transmitía al público. Y fijaros lo que decía.
A ti te da igual que la gente lo advierta, ¿no? O sea, tú estás tan bien que pasas de la gente y pasas de todo. Pero generalmente, si tú estás bien, la gente está bien. Yo un día llegué a la conclusión de que en un escenario tú tienes que gustarte a ti mismo. Tú no puedes ir pensando en gustarle a la gente porque te pierdes. Paco nunca pretendió llegar a ser lo que fue y nunca se imaginó llegar a donde llegó. De pequeño a lo que aspiraba era a llegar a tocar en un ballet como el de El Greco y que cuando el bailarín, no bailador, bailarín, se cambiaba de ropa, él haría sus solitos de guitarra. Eso es a lo que aspiraba él. Y fijaros. Le costó trabajo asumir la notoriedad y la fama mundial. Decía, yo he nacido para estar en la butaca, en el patio de butacas, en la oscuridad, viendo a los demás en el escenario, no para ser el protagonista. Eso, Paco era un tío muy tímido. Con el tiempo y la experiencia le enseñó, si no a superar esa situación de timidez y de angustia, sí al menos a disimularla. Con relación a esto decía en un golpe de humor, uno no se hace más viejo para estar más feo, sino para aprender. La verdad es que es una frase genial, ¿eh? Le gustaba la soledad. Comentaba que había estado solo el 80% de su vida. Tenía muchos recursos para no aburrirse. Pensaba que la mayoría de los guitarristas estaban locos, incluido él, claro. Y eso era porque uno, cito literalmente, uno se pasa demasiado tiempo solo. He aprendido en la vida a que uno no debe de dejar de ser lo que es y de dejar de sentir lo que siente, pero por lo menos que no se te note. Muchas veces cuando componía se sentía realmente feliz, sobre todo ya en su casa de Mallorca o en Cancún. En su casa de Mallorca tenía un estudio bastante bueno y él componía y grababa allí y decía que cuando él hacía algo se sentía feliz porque le gustaba, ¿no? Al menos durante un ratito. Al día siguiente él quería volver a sentir esa felicidad y volvía a escuchar y decía literalmente que le parecía una mierda. Al final no sabía quién tenía razón, si el de ayer o el de hoy. Y de mayor ya procuraba que su primera impresión fuera la que prevaleciera, porque si no, siempre estaba en una permanente duda. Su segunda mujer, Gabriela Canseco, decía que acercarse a él era muy imponente, tiene una mirada penetrante, que parecía que lo estaba mirando todo. Una mirada especial y que daba un poco de respeto acercarse a él. Decía Gabriela, era una persona muy preocupona y bastante atormentada. Yo le llamaba el gran sufridor. Estaba convencido de que él y los que son como él debían de vivir solos, ya que normalmente estaba excesivamente concentrado en lo que hacía, en lo que tenía que hacer, siempre dándole vueltas a las cosas y no atendiendo a los demás. La energía y la pasión de Paco en sus actuaciones viene de los profundos deseos de ser querido y aceptado. En los escenarios, Paco de Lucía era el gran guitarrista admirado y respetado en todo el mundo. Cuando bajaba del escenario en la intimidad con sus amigos, era Paco el de Algeciras. Una persona alegre que le gustaba reírse y divertirse. Y repetía mucho una frase que decimos mucho en Andalucía. A mí me gusta más un cachondeo que un tonto un lápiz. Bueno, ya la palabra cachondeo en Andalucía es sinónimo de fiesta y de diversión, ¿no? Ha perdido las connotaciones que antaño tuvo, ¿no? A Paco le gustaba reírse y hacer reír a los demás. Comentaba que en nuestra tierra Andalucía se le da mucha importancia al ingenio, a la gracia, que allí son sinónimos. En este sentido, en situaciones de alegría y en familia, con amigos, se utiliza el apelativo hijo puta. En Andalucía es como un halago y también una exclamación de buen hacer. Anda, el hijo puta. Hijo puta, que bien lo hace. Es como la frase, la palabra que ya se ha extendido por toda España, que nació en Andalucía, de puta madre, que sobre todo los extranjeros, que traducen literalmente, dicen, pero ¿cómo? Hijo puta y de puta madre. En fin. En resumen, Paco de Lucía era una persona complicada,
extremadamente perfeccionista, con un permanente deseo de ser querido y aceptado, que le llevaba a tener la impresión de no alcanzar nunca el nivel que se esperaba de él. Aunque en un ambiente familiar era alegre y divertido, pero por lo general en otras situaciones con personas extrañas era tímido y solitario. En resumen, Paco de Lucía fue un hombre, un buen hombre. Bueno, pues ya llevamos, no sé, porque se me acaba de ir esto, pero bueno, ahora tenemos si queréis, pues podemos hablar de la familia y después hablamos del final. Dejamos una parte muy interesante que es su relación con Camarón, pero bueno, eso lo podemos dejar para otra conferencia, ¿eh? Entonces vamos a hablar ahora de su familia, que yo creo que es una parte totalmente importante y sustancial como la de todos.